Aló, ¿alguien me puede, por favor, confirmar si todos los participantes me están escuchando? Hola, doctor. Sí, en este momento hay 113 participantes y ya se está visualizando las diapositivas que estás proyectando. Ya puedes iniciar. ¿Listo? Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir a la charla en vivo que tenemos el día de hoy. Les pido disculpas, un poco de fallas técnicas para el inicio, pero bueno, ya estamos acá. Entonces, compañeros, pues mi nombre es Juan Felipe Vidales, soy médico del grupo EMI en la ciudad de Bogotá. Ya hace aproximadamente 2 años y medio. Actualmente me desempeño como médico de consulta y médico de ABA. Y desde este año tengo la posibilidad de estar con el CENI, que es el Centro de Entrenamiento Médico de EMI, en la parte de los cursos de reanimación básica avanzada para el entrenamiento, pues principalmente de nuestro personal. El día de hoy, como ven, pues le debes dar un tema un poco puntual sobre los aspectos principales que se deben tener en cuenta en los pacientes, como estamos viviendo la pandemia actual, pues que tengan COVID-19, ya que uno de los nuevos puntos que se hace directamente por la AJA, de lo cual vamos a revisar ahorita el contenido. Cualquier duda, por favor, al final de la presentación vamos a tener un espacio para resolver esas preguntas. Este va a ser el contenido que vamos a revisar durante la charla, un poco de la epidemiología, de cómo están esas cifras actualmente, cuál ha sido el impacto de esta enfermedad, sobre todo en el personal de salud, y para eso es lo principal que se va a basar esta charla, es sobre todo en nosotros como médicos de atención prehospitalaria. Luego vamos a ver unas maniobras de ventilación y finalmente pues ya vamos a entrar directamente con los algoritmos de la Asociación Americana del Corazón, que es con los cuales se realizó principalmente. En la epidemiología, pues podemos encontrar que este nuevo virus se vino a descubrir en diciembre del 2019, cuando se comenzaron a reportar casos, principalmente en la ciudad de Wuhan, en China, donde comenzó a llamar mucho la atención por su gran cantidad de personas contagiadas y pues los cambios que estaba generando sobre el sistema de salud. Principalmente ese virus fue llamado como beta coronavirus 2019 nCoV, pero luego, después de encontrar todos los efectos que estaba generando tanto en el sistema humano como en el sistema de salud y a nivel mundial, el Instituto de Taxonomía de Virología decidió llamarlo SARS-CoV-2, puesto que ya había existido un SARS-CoV-1 más o menos a inicios de este nuevo milenio, por lo cual se nombró SARS-CoV-2, significando SARS, pues, un síndrome respiratorio agudo severo, que es lo que se comenzó a demostrar en los pacientes que contraían esta enfermedad. Como es de conocimiento de todos, pues ya hacia febrero del 2020, del año actual, pudimos encontrar que ya se encontraba en ese momento sobre aproximadamente 29 países con 71.000 casos reportados principalmente, donde se comenzó a describir la mortalidad de este virus aproximadamente el 2.3%. ¿Qué pasó con esta mortalidad? Pues que llevó a que algunos países no tuvieran en cuenta las medidas preventivas, sino como era de baja mortalidad, entonces se demoraron en tomar medidas eficaces y radicales para poderlo contener, por lo cual pues ya como vemos en la actualidad pues fue un virus que se salió de control. Quizás esas cifras de mortalidad aún no son muy altas, pero realmente es impactante todo el contagio que ha hecho a nivel mundial y cómo ha repercutido en los sistemas económicos y de salud de los distintos países. Siendo para entonces febrero, hace
2-3 meses atrás una mortalidad del 2.3, en ese momento con 1.800 casos aproximados de fallecidos, pues encontramos que no era tan sencillo y no era una simple gripa como muchas veces se venía diciendo y venían considerando algunos mandatarios de los distintos países. Y acá les publico una foto del murciélago que se llama Le Horse's Hoe, que es más que traduce herradura de caballo, principalmente por su nariz, donde se demostró que por estudios filogenéticos que se ha hecho para tratar de encontrar los inicios de este virus, pues se encontró que principalmente un 98% de los estudios genéticos que se hicieron del coronavirus actual del SARS-CoV-2 se encontró que era en este murciélago y que este murciélago principalmente pues o estaba proximal a las zonas de comercio de alimento en la ciudad de China. Entonces sí encontramos una relación directa en que todo este contagio inicia por este murciélago, aunque se han pues tratado de estudiar otras causas, buscando unas teorías conspirativas, pero pues no es el fin ahorita y vamos a continuar entonces mirando esto que es realmente impactante. PubMed, que es una de las grandes bases de datos que tenemos como profesionales de la salud, pues todos sabemos que acá encontramos gran cantidad de artículos científicos y esta búsqueda se realizó apenas la semana pasada, más o menos el miércoles o el jueves, donde encontramos que a pesar de que es una enfermedad nueva, pues vemos cómo todo el sistema de salud, toda la parte científica, se ha esforzado vigorosamente para tratar de encontrar ayudas, nuevas respuestas. Encontraron que para la semana pasada habían publicados aproximadamente 6.000 artículos. Encontramos pues que ya en apenas 5 o 6 días que llevamos desde esa búsqueda ya tenemos 2.100 artículos más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la búsqueda de los científicos es muy vigorosa, dado que se han obtenido muchas teorías, muchos tratamientos, pero realmente a la actualidad lo único que se ha demostrado para contenerlo pues son las medidas básicas que se han tratado de impulsar tanto por el gobierno como por nosotros los médicos, que es la prevención, que ha sido lo único que se ha demostrado que es capaz de contener el virus. Sin embargo, pues como sabemos las dificultades que tenemos actualmente, tanto la económica como la de salud, pues no ha sido posible una contención 100%, pero entonces miramos todo el avance que tiene esto día a día, la cantidad de artículos que se publican y que realmente es una enfermedad importante que es de parar de mucha atención por el gran impacto que está teniendo sobre las comunidades. Para entonces, en este artículo que se investigó, se encontró que aproximadamente el 41% de las transmisiones eran intrahospitalarias. Y para entonces también se declaró que era una sexta emergencia en la salud pública, seguida de estas que ustedes pueden observar acá como la H1N1, el polio, el ébola que tuvo 2 picos importantes y el Zika que tuvo un impacto importante mundial sobre el 2016. Acá vemos un poco de las cifras que se han tenido en las fechas, también para evaluar la importancia, la gran cantidad de diseminación que tiene esto en apenas unos días de diferencia, viendo que las búsquedas del 15 de abril apenas se describían 2 millones de casos aproximadamente a nivel mundial y con este total de fallecidos que son 134.000. Para el 22 de abril, es decir, 7 días después, ya encontramos que ya estaba con 2.600.000 y un total de muertes de 50.000 muertes más en apenas 7 días. Para el día de hoy, estas son las cifras actuales de apenas unos minutos, donde vemos que ya incluso en una semana ya tenemos 1 millón de contagiados más y pues las muertes claramente no dejan
no dejan de ascender, no dejan de ser importantes, por lo cual es de prioridad realizar esta charla para todos nosotros el día de hoy, para tener en cuenta esos puntos a los cuales vamos a estar expuestos nosotros como profesionales de la salud. Si vemos, esto es una representación puntual y muy clara de las falencias que se han tenido en algunos países, sino como Estados Unidos, que no ha tenido unas medidas radicales y hoy por hoy es el país con un tercio, él solito se lleva un tercio del total de los confirmados, dado que no ha tenido medidas de salud pública importantes y pues claramente esto afecta la economía y la salud pública de los países. Aquí encontramos los otros que no son de desconocimiento para ninguno de nosotros, seguido de España e Italia, que también ha sido un país muy importante en la cantidad de contagios, de confirmados y pues de muertes que se han presentado a nivel de esta enfermedad. Y encontramos que China, quien fue principalmente el país donde se originó todo, pues ya está en el último lugar de los 10 países con más casos de confirmados. Estas son buenas noticias para nosotros, siendo Colombia, pues a pesar de que no ha sido una medida totalmente puntual que no se ha llevado a cabo por parte de los ciudadanos, pues encontramos que realmente esa cuarentena nacional obligatoria que tomó pues, el gobierno y en especial en Bogotá, que es donde hay más casos reportados, pues sí generó un cambio, sí fue importante y se debe continuar. Por lo cual, hoy en día no estamos afortunadamente dentro de estos 10 países, pero pues ahorita ya con la nueva flexibilización de las normas y de la cuarentena, pues esperemos no estar pronto por acá. Estos son los reportes ya directamente de Colombia, donde también podemos ver una comparación de apenas unos días de diferencia, viendo que para el 15 de abril contábamos con 3.000 casos reportados aproximadamente. Hacia el 22 de abril ya encontrábamos 1.000 casos más y al día de hoy ya encontramos que vamos con 1.500 casos más, es decir, no se ha contenido de manera que uno quisiera, como han dicho, aplanar la curva, que estamos muy bien. Sí se toman medidas adecuadas, pero aún tenemos que tener mucho cuidado porque vean, apenas unos días de diferencia ya tenemos 1.500 más y que al día de hoy ya acumulan 253 fallecidos. Entonces, con todo esto que vemos, que realmente sí es una enfermedad importante, es una enfermedad que se debe tener en cuenta, debemos seguir con nuestros métodos de mitigación y lo más importante, pues ya van a ser los puntos que vamos a ver al momento de enfrentarnos con un paciente que entre en paro cardíaco teniendo como causa el COVID-19, o a veces incluso no es la causa del paro cardíaco, pero pues el paciente es sospechoso, probable o confirmado. Igual ya entendemos, sobre todo los médicos que hacemos ambulancia, que las fallas cardíacas, todo lo que requiere oxígeno, la EPOC exacerbada, todas estas condiciones pasaron a un segundo plano y que el día de hoy ya esas enfermedades dejaron de existir y que todo se considera COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta todos los puntos que vamos a analizar más adelante para la protección nuestra. Este es el punto más crítico y es lo que más hace que este nuevo virus emergente pues tenga una gran importancia para todos. Su transmisión es muy importante. Ya encontramos que principalmente pues, por vía respiratoria, pero realmente no se ha encontrado cómo contenerlo adecuadamente. Si bien hay muchos pues los elementos de protección, todas estas medidas que se han tomado,
pues es muy difícil contenerlo por su cantidad de vías de transmisión. Dentro de esas encontramos a las que estamos más expuestos nosotros como médicos, como auxiliares de enfermería, también nuestros compañeros comandantes que nos acompañan para la valoración y traslado de los pacientes, pues también entramos todos en una exposición donde la más riesgosa son los aerosoles, que se ha encontrado que un aerosol es capaz de durar en el ambiente hasta por 3 horas. Esto fue un estudio que se hizo en el New England Journal, donde vemos que las partículas de aerosoles, ahí para ya como una definición, es que un aerosol son partículas menores a 5 micrones, es realmente pequeño y por eso se deben tomar las medidas adecuadas en cuanto a la utilización de los elementos de protección personal para poder evitar contagio en procedimientos que vayamos a realizar con los pacientes que presenten la patología. Las gotitas solamente cambia y es que son partículas un poco más grandes, pero también se ha descrito que puede incluso durar hasta 4 horas. Ahora, hay ciertas teorías que dicen que por el peso de estas partículas no deben durar mucho, pero realmente eso tiene que ser un ambiente cerrado, un ambiente donde no haya flujos de aire, que es realmente imposible. Nosotros estamos expuestos siempre a la condición del paciente, a la exposición, donde está todo el entorno del paciente y es muy difícil que podamos decir que esas gotas ya están en el piso. Y incluso, pues ya estando en el piso, en la superficie, siguen siendo un gran problema, que ahí es donde encontramos el contacto directo, que es básicamente cuando una persona habla con otra persona y le está pasando sin ser conscientes pues los aerosoles o las gotas, y que este puede permanecer en la otra manera de transmisión es el contacto indirecto, que es cuando este virus puede durar hasta 3 días dependiendo de la superficie. Entonces, ese realmente es el problema al que estamos expuestos. Acá vemos una imagen donde vemos las posibilidades de nuestra vida cotidiana, la de los pacientes. Realmente el contacto está en todo momento. En las mesas, en los vasos, en los carros, incluso en las manijas al momento de abrir nuestros carros de trabajo, ambulancias. Entonces, esto es lo que hace realmente complicado contener este virus, que es un virus que puede durar mucho tiempo vivo y muchas veces tenemos problemas, incluso pues los pacientes que aún no perciben de la manera que nosotros podemos ver la enfermedad, y es que ellos salen con el mismo par de guantes las 24 horas y con ese par de guantes han tocado absolutamente todo y creen que están blindados porque tuvieron los guantes, no se lavan las manos y pues con eso ya se han tocado la camiseta, el pantalón, la billetera, el celular, y eso hace que esta enfermedad sea muy difícil de contener. Y acá es donde vamos directamente implicados nosotros, que ya para nadie es un secreto, y es que esto pues ya se mete en el personal de salud. Claramente somos el personal de más riesgo. Acá ya vemos cuántos médicos muertos en Italia, muertos en España, y pues cuando ya entró directamente a los nuestros de Colombia, que fue el caso del médico de apenas 33 años, al parecer solo con hipotiroidismo y algo de tabaquismo. Pues también vemos que si bien los de peor pronóstico son los pacientes que se han encontrado con enfermedades cardiovasculares, pues el virus realmente no ha tenido discriminación por ningún grupo etario. Está más presente, y los que tienen más riesgo de entrar en un estado crítico pues son las personas mayores y las personas que tengan las otras comorbilidades, pero ninguno en estos momentos está exento de poder hacer una falla ultraorgánica por el virus. Ninguno. Así seamos deportistas, tengamos los mejores hábitos de vida saludable, la realidad es que ninguno sabe cómo va a responder el sistema inmune, y por eso es de vital importancia que todos pensáramos que a cualquiera de nosotros nos puede dar pues
una falla respiratoria aguda contrayendo el coronavirus. Acá para la semana pasada ya veíamos que eran aproximadamente 170 profesionales de la salud los cuales estaban contagiados, lo cual va demostrando que igual estas cifras siguen ascendiendo, siguen siendo importantes y al momento de hoy realmente no sabemos cuándo va a parar. Ahorita pues ya levantarán los decretos y permitirán que el sector económico se reactive, pero esto va a ser un problema, yo creo que en muchos meses, incluso quién sabe cómo estaremos hacia finales de año con esta enfermedad tan difícil de contener. Esto fue un estudio que se hizo muy importante para poder evaluar qué sistemas nos permiten que los pacientes no me vayan a entrar en una falla ventilatoria, dado que sabemos que el paciente que intubamos muy posiblemente se va a quedar ahí, obviamente va a requerir uso de un ventilador y la idea de que se desarrollara estas cánulas de alto flujo nasal, pues fue muy importante. Todavía están mirando, como les mencionaba inicialmente, son artículos que salen a diario, pero realmente ninguno tiene ni el tiempo ni las muestras adecuadas para determinar claramente su impacto sobre el estado del paciente. Sin embargo, son propuestas prometedoras que se han mostrado y lo importante que debemos saber es que ya la cantidad de personal profesional de la salud, pues son muchos casos los que están expuestos y realmente tenemos que buscar al momento de estar en exposición con estos pacientes, pues mirar las maneras de que nosotros podamos estar también protegidos. Este artículo llamó mucho la atención y era que los médicos estaban llamados a no realizar RCP en pacientes que sufrían un paro cardíaco con COVID-19, lo cual llamó mucho mi atención y yo creo que la de todos ustedes, al uno ver, pues uno que está en la batalla todos los días tratando de salvar una u otra vida, pues ver que algo le diga a uno que no realice RCP es realmente impactante. Sin embargo, ya al entrar en la lectura del artículo, pues van a lo que vamos a reforzar y en lo que quiero ser puntual el día de hoy, que es que no se debe iniciar ninguna maniobra de reanimación a menos que todo el equipo, incluido médico, auxiliar, comandante, esté con el elemento de protección personal adecuado. Entonces, esto es en lo que se va a basar y de hecho van a ver más adelante cuando comencemos a ver las guías de la AJA, que este es el punto vital y obviamente nosotros como profesionales pues hemos visto que la gran cantidad de fallas que se han mostrado con los elementos de protección personal pues son el riesgo mayor en el que estamos expuestos. Y ahora sí, ya para hablar de la RCP en COVID-19, pues vemos que la AJA durante las últimas 2 décadas se ha propuesto estos objetivos con el fin de tener un mejor desenlace en la sobrevida de los pacientes a los que reanimamos. Y una respuesta temprana de reanimación ha cambiado claramente el desenlace, que se realicen compresiones de alta calidad y que se haga una desfibrilación temprana. Esos 3 objetivos por la AJA planteados, pues han tenido un cambio y claramente dan una mejora en cuanto a la respuesta fisiológica, lo que ya sabemos que produce que un paciente esté en paro cardíaco, pues estos son los 3 pilares de la AJA para poder mejorar la sobrevida. Acá encontramos las características a las que se basa una alta calidad. Para recordar brevemente, pues son compresiones torácicas que van de 100 a 120 por minuto, las profundidades que cambian dependiendo del paciente, si es adulto, pediátrico o lactante. No vamos a ahondar mucho en este tema. Permitir las descompresiones, la descompresión torácica, reducir al mínimo las pausas. Acuérdense que
Las pausas son 10 segundos como máximo. Y las ventilaciones, que son las que son el punto crucial en los pacientes con COVID-19. Viendo esos objetivos, pues acá vienen las complicaciones ya específicamente de los pacientes con COVID-19. Primero, si reconozco un paciente que está en paro cardíaco y es sospechoso de COVID-19, se va a retrasar el inicio. ¿Por qué? Porque sí o sí, me devuelvo al primer artículo, no se deben reiniciar maniobras de reanimación si no se tienen todos los elementos de protección personal. No pueden ser tan altruistas de dar sus vidas por el resto, porque aparte el pronóstico de un paciente que entra en paro con COVID-19 va a ser muy malo. Entonces, esto quiero que lo tengan claro a ustedes. Nadie los puede obligar, ni siquiera tienen que manejar mucho la parte de la presión psicológica, la presión familiar, la presión pues, del ambiente, dado que el paro cardíaco es el momento más crítico en el que estamos expuestos todos los días. Pero sí o sí se van a retrasar, las compresiones se van a retrasar porque usted tiene que vestir todos sus elementos de protección personal, como bata, máscara de N95, gafas, gorros, que es opcional, que ya eso lo ha estipulado el Ministerio de Salud. Pero entonces esto va a tener un retraso para iniciar las compresiones. ¿Va a afectar el resultado? Sí, lo va a afectar, pero primero está su vida. Luego, tener un ambiente seguro. Recuerden, lo primero que tenemos que realizar al momento de reconocer un paciente con paro cardíaco es asegurar la escena. Dentro de la escena segura está todo eso. Vestir y tener, obviamente, los elementos de protección personal adecuados. También tratar de contener los familiares. Recuerden también que un ambiente seguro, pues, sería ideal que todo fuera con presión negativa, pero en nuestra realidad no lo es. Cuando llegamos a valorar un paciente, está en un cuarto que muy pocas veces está ventilado, está toda la familia, cuando está crítico, entonces eso nos van a complicar que sea un ambiente seguro, porque seguramente se ha demostrado que el 70% de las personas que estuvieron en contacto estrecho con ese paciente con COVID también están infectadas. Entonces, entre más personas contagiadas, pues el riesgo va a ser mucho mayor. Las personas en el agite de la situación van a estar encima de uno, sin conservar las distancias, hablándole, posiblemente gritándole desesperadamente, lo cual también va a darnos un riesgo mayor en ese ambiente seguro. Y pues que claramente el punto crucial, si se va a reiniciar una reanimación, es la vía aérea. La vía aérea es el punto crucial de estos pacientes. ¿Sí? ¿Qué otro problema hay? Que la vía aérea, no todos somos expertos en cogerla, no todos sabemos hacer una intubación orotraqueal. Muy probablemente acá en nuestra condición de EMI, pues no tenemos estos casos a diario. Y también pues los de ambulancia son los que disponen de los elementos para poder hacer una intubación orotraqueal. Pero no quiere decir que si un médico de consulta va a reiniciar maniobras de reanimación, pues no tenga maneras de manejar la vía aérea. Sí hay otras maneras y es lo que vamos a evaluar aquí más adelante, pero es complicado manejar una vía aérea. Todos sabemos que es complicado. Incluso las sociedades de anestesia dicen que una persona, para considerarse experta en manejo de vía aérea, tiene que hacer una intubación, tiene que hacer 3 intubaciones diarias, de lo cual creo que casi nadie cumple esos requisitos. Entonces, no somos expertos en manejar vía aérea, pero al momento de entrar en estas condiciones, pues vamos a ser la persona que tenga más experiencia. Entonces, estos 3 puntos son los más complicados de la RCP en un paciente con COVID-19. Acá, para recordarles, la repetición de la repetición, siempre una escena segura.
Si usted no cuenta con los elementos de protección personal porque los acabó de gastar en un paciente anterior o porque hubo alguna falla técnica en la cual usted no dispone de los elementos que se deben usar ante un paciente con RCP, no lo inicia, no inicia ninguna maniobra de reanimación. Ya si obviamente eso complica el pronóstico del paciente, pues usted está protegido porque primero va su vida y primero va la vida de todo su equipo con el que va a realizar esa atención. Estos puntos los establece la Asociación Americana y es, como veníamos informando, pues los elementos de protección personal debe contar con todos ellos. Entre esos, el más importante es la máscara N95, ya que sabemos que la reanimación es un procedimiento y genera aerosoles. Las micronebulizaciones, que no se deben realizar en pacientes con sospecha, también generan aerosoles, pero si usted quiere hacer algo por paciente y ve que le tiene que poner un Venturi, pues lo puede hacer. Obviamente con esto ya vamos a ver unas técnicas adecuadas para tratar de disminuir la cantidad de aerosoles que se puedan generar en estos procedimientos, pero la RCP sin duda es un procedimiento que genera aerosoles. Entonces, siempre elementos de protección personal. ¿Qué más establece la AJA en cuanto a tener una escena segura? Si recordamos bien, cuando hacemos los cursos de reanimación básica avanzada, siempre hablamos que para tener un buen equipo de reanimación, un equipo organizado con el cual se puedan mejorar todas las condiciones, requerimos mínimo de 6 personas, lo cual es muy difícil de cumplir, pero es lo que establece. En este momento, con los pacientes con COVID-19, ya la AJA habla de una cantidad mínima de personal. Cuando ellos hablan de cantidad mínima, hacen referencia a 3 personas, que el personal la tienda debe ser de 3. Uno de esos debe encargarse de la vía aérea. El otro debe encargarse de las compresiones y el otro debe encargarse del alistamiento de los dispositivos que se vayan a requerir. Esa debe ser la cantidad mínima de personal que se debe adquirir ante un paciente que esté en paro cardíaco con sospecha o confirmación de COVID-19. También hablan, acá en el tercer punto, del dispositivo mecánico de la RCP, que sería fabuloso, dado que es algo programable, es algo que va a contar con las características de una RCP de alta calidad, pero no es una realidad ahorita acá en Colombia, pero hay que mencionar lo que lo establece. Y lo otro, como cuarto punto, es la comunicación. ¿Qué hablan de comunicación? Que usted debe sí o sí informar a todos los profesionales, a todas las personas que vayan a llegar a darle alguna asistencia, pues que la condición es de un COVID-19, para que todos puedan estar con sus elementos de protección, que en un caso cotidiano puede ser cuando el carro solicite ayuda de la ambulancia. Entonces, en este caso deben ser muy claros. Igual, pues, se ha reforzado desde el trabajo de la línea médica para poder tratar de establecer si el paciente tiene por algún lado algún contacto o alguna sospecha de COVID, ya que sabemos pues que el nexo de los 14 días de si estuvo en contacto con algún extranjero, de si estuvo fuera del país, pues ya realmente es muy poco sensible, muy poco específico, porque ya tenemos una circulación activa y cualquier persona con síntomas respiratorios puede ser sospecha de COVID, así no haya cumplido las condiciones anteriormente. Entonces siempre debemos ser muy claros con esa comunicación para que todo el personal que vaya a estar expuesto pues utilice sus elementos de protección personal adecuados. Acá hablamos de estos puntos que son los que se describen para disminuir el riesgo. Nuevamente, los elementos de protección personal son lo principal. De un tubo con neumotaponador. ¿Por qué? Apenas usted haga la intubación orotraqueal, debe insuflar más o menos con unos 20-25 centímetros de agua ese neumotaponador para impedir que esos aerosoles y esas gotas salgan de la vía aérea.
Entonces está en ese rango precisamente para evitar que salga contenido de la vía aérea y que asimismo no vaya a generar algún daño ya por presión directamente sobre la tráquea. Acá mayor experiencia, pues lo que les comentaba previamente es que lo debe hacer el personal con mayor experiencia, es decir, en este caso nosotros como médicos de EMI, pues el que tiene mayor experiencia es el médico de EMI. Si bien hay unos que han intubado una o dos veces, pero son el que más tiene experiencia porque debería tener más conocimiento anatómico, ya sea que solo lo haya hecho durante la rotación de anestesia en el internado, pero pues siempre el personal de más experiencia, a menos que cuenten con algún auxiliar, algún apoyo que sea pues un maestro en el arte de coger la vía aérea y que realmente esté seguro y usted no se siente seguro, recuerden también que si usted siente que va a hacer más daño que lo que puede beneficiar, pues no lo debe hacer, no lo debe hacer. Nuevo punto importante, y acá está resaltado, y es que se deben sí o sí parar las compresiones para intubar, sí o sí se deben parar. ¿Por qué? Porque recordemos que las compresiones van a generar aerosoles. Entonces, mientras está el médico, la persona que va a intubar, pues está mirando la vía aérea, si usted sigue comprimiendo, pues es toda la carga de virus se lo va a disparar directamente a la persona que está ahí encargada de la vía aérea. Entonces, sí o sí, deben parar las compresiones. Otro punto importante y muy interesante es la videolaringoscopia, que desafortunadamente no contamos con ella en la parte prehospitalaria en este momento, pero es un elemento realmente útil, sobre todo en los centros de urgencias donde cuentan con ellos, ya que al momento de usted querer visualizar la vía aérea, pues no debe acercarse mucho al paciente, sino simplemente lo puede ver por la cámara y puede incluso ver el paso exitoso del tubo a través de las cuerdas vocales. No contamos con ello ahorita, pero es un punto para disminuir el riesgo. Si no hay una obtención de la vía aérea por intubación orotraqueal, pues también hablan de la válvula bolsa máscara, que con ella contamos todos, que es realizarle una oxigenación pasiva con las maniobras que ya conocemos, tanto pues de subluxación o de frente mentón para poder permeabilizar esa vía aérea. Si tiene una cánula orofaringea y la quiere usar, también está escrito que la puede usar para hacerle una oxigenación pasiva de ese paciente. Para recordar, la secuencia de intubación rápida no aplica acá. Un paciente en paro no se le administra ningún medicamento. El paciente ya está inconsciente, ya no siente. Entonces, acá no aplica realizar secuencia de intubación rápida. Y lo otro que establecen es, si usted no está suficientemente capacitado o no considera que pueda obtener una vía aérea mediante intubación orotraqueal, pues use las alternativas que haya disponibles. Ya tenemos dispositivos supraglóticos, etc. Es una opción también, aunque lo que se recomienda por AJA es tener una intubación orotraqueal. Otro punto importante, recuerden que ese tubo endotraqueal se debe clampear sí o sí hasta que se conecte el circuito cerrado. No se debe quitar el clamp del tubo hasta obtener ese circuito cerrado. Por lo mismo, porque si tenemos el tubo ya puesto, lo tenemos bien, pero seguimos las compresiones, pues igual va a ser procedimiento generador de aerosoles y vamos a exponernos mucho más a estar a porta de un contagio. Entonces, sí o sí se clampea hasta tener una conexión segura con un sistema cerrado. Acá ya entramos directamente sobre los algoritmos propuestos por la AJA, los cuales tienen unos cambios muy sutiles. ¿Sí? El resto sigue siendo lo mismo que se ha venido estudiando, pero acá lo que resaltan es los puntos que cambiaron. Si bien habla de la cena segura, antes no se enfocaban mucho en los elementos de protección personal.
Ahora vean que acá lo subrayan y es siempre elementos de protección personal. Sí o sí debe tenerlos. Nunca debe reiniciar. Nunca debe iniciar una maniobra de reanimación si no tiene todos sus elementos completos. Y acá nuevamente vuelven a subrayar el personal limitado. ¿Sí? Personal limitado, recuerden, recomiendan 3 personas, pero ya está en cada equipo durante nuestro trabajo, pues cuántos se van a exponer. Acá vemos pues nuevamente, si la víctima no responde, usted no debe acercarse a escuchar o sentir si ese paciente respira. No debe realizar esta maniobra que se hacía antes, que era acercarse, oír, sentir. No lo debe hacer, debe buscar signos clínicos de vida y dentro de esto pues claramente buscar el pulso. Si el paciente tiene pulso y usted ve que respira normalmente, pues hace su atención común y corriente. Si lo tiene que derivar, lo deriva, etc. Si tiene pulso pero no tiene una respiración normal, es decir, respira agónicamente, jadea, ¿qué debe hacer? Lo mismo que se contemplaba en los algoritmos pasados, que es darle una asistencia ventilatoria, y acá subrayan lo más importante, que es hacer un sello hermético. Debe hacer un sello hermético y también subrayan, acá importante, es que tenga filtro. Y ahorita ya contamos con filtro en las ambulancias, que es un filtro antimicrobiano, que nos va a ayudar a disminuir esa capacidad de contagio y sí o sí lo deben tener entre el dispositivo. El resto no ha cambiado, siguen siendo las respiraciones de rescate, las ventilaciones de rescate. No hay ningún otro cambio acá para mirar y ya el otro paso a seguir es si el paciente pues, no respira, no tiene pulso, pues ya iniciamos toda la parte de reanimación cardiopulmonar. Acá les quiero mostrar esto y es que es algo que no es rudimentario, perdón. No es muy tecnológico, no es muy avanzado, pero sí nos va a ayudar en gran medida a todos como personal de salud para disminuir la cantidad de aerosoles que hayan en el aire. Y habla de una máscara facial y que sea un plástico que cubra toda la cabeza y parte del tronco. Dentro de ese plástico va a ser un orificio y ahí pueden manejar la vía aérea. Entonces, se las muestro ya en el caso tal que ustedes estuvieran expuestos, pues ya están ustedes por ahora mirar con qué lo podrían entrar, ya sea una bata impermeable o algo que les pueda hacer este papel para impedir que se generen aerosoles en el ambiente. Y acá también pueden observar el filtro que les estaba mencionando previamente, que está descrito dentro de los manejos de la vía aérea de los pacientes, ya sea del paciente a la válvula bolsa máscara o ya al ventilador como tal, pues que solo está disponible en las ambulancias. Pero es una gran alternativa, es algo que se está utilizando. Hay otros dispositivos que han tratado de generar, unas cajas que también tienen algunos hospitales, pero realmente esta es una muy buena opción para nosotros, ya que estamos en la parte prehospitalaria y pues no vamos a cargar una caja de plástico dentro de nuestros elementos para poder hacer intubaciones. Entonces acá les dejo esta propuesta y acá vamos a ver unos sellos de ventilación. Acuérdense que dentro del algoritmo decía un sello preferiblemente hermético, que no haya ninguna salida de ese aire que se le va a administrar al paciente. Y entonces aquí encontramos una maniobra que es la maniobra a 2 manos, que ustedes pueden ver que es una V acá dada por el dedo pulgar y el índice en cada mano, y con la otra pueden hacer la E. Ya todos conocemos la C y la E, que era con una mano. Pues esta es una propuesta para poder hacer un sello hermético con la máscara facial. También pueden hacer la C y la E normalmente. Si todos recuerdan, pues la C vendría más o menos acá sobre el dorso de la nariz y con la otra que quedaría por la cresta alveolar inferior, y con eso pueden hacer también doble C y E, pero debe ser doble si quieren aplicar esta maniobra y que sea totalmente hermético, o esta maniobra que es con una mano. Yo realmente pues
dependiendo de la situación con la que estemos, pues si hay uno solo encargado de vía aérea, podemos hacer la doble. Si ya la cuestión está más complicada y necesitamos nuestra mano alterna libre, pues esta es otra maniobra propuesta, que es otra serie modificada, donde también podemos encontrar pues, que se puede realizar un sello hermético. Acá ya veníamos entonces para el paciente que está en paro cardíaco y no cambia mucho, lo único que hacen referencia a ellos nuevamente es darle oxigenación pasiva usando la máscara facial y nuevamente filtro antimicrobiano y un sello hermético. De resto, sí, lo mismo, el desfibrilador, acuérdense, la desfibrilación temprana, pues es de lo que puede cambiar el pronóstico de estos pacientes, y más viendo que en el momento en el que se impulsó la hidroxicloroquina, la acitromicina y la cloroquina, pues encontraron ya que estos pacientes, y sobre todo con factores de riesgo, podían hacer unas arritmias ventriculares secundarias de estos medicamentos, lo cual conllevó a que se aumentara la cantidad de paros cardíacos en estos pacientes secundarios a las prolongaciones del EQT que se venían mostrando. Entonces, nuevamente, reconocer si el ritmo es desfibrilable o no. Esto no ha cambiado en absolutamente nada. Y acá está el algoritmo de la reanimación avanzada, que vamos a ver los puntos de cambio, los puntos nuevos que muestra el algoritmo. Entonces, nuevamente, como les decía al comienzo, esto es la repetición de la repetición y es elementos de protección personal. Si usted no tiene elementos de protección personal, no reinicia ninguna maniobra de reanimación. Otro punto importante acá. Ningún algoritmo le habla a usted de considerar la reanimación. Es muy curioso ver que acá ya le dan más autonomía. Siempre estaba en nosotros la autonomía de saber si el paciente se va a beneficiar de una reanimación o no. Siempre la ha estado. Sí, porque si es un paciente con un pobre pronóstico, postrado en cama, en manejos paliativos, pues yo creo que todos nos inclinaríamos a que una reanimación en ese paciente no se debería hacer porque no se le va a devolver ningún pronóstico, no se le va a devolver una calidad de vida y muy posiblemente pues no va a salir. Entonces acá, compañeros, ya vemos cómo la AJA nos dice considere si es apropiado. Entonces esto no está escrito en ningún lado, pues nunca ha estado escrito si tiene esta característica y esta, entonces reanime, si no las tiene, no reanime, eso nunca ha estado, pero acá ya le dicen a usted, evalúe la necesidad y la pertinencia de si lo va a reanimar o no, y es por el alto riesgo del contagio que ya hemos visto que se ha presentado y si usted puede ser una segunda víctima al momento de reiniciar unas maniobras de reanimación. Entonces esto ya es más que todo a nivel personal, ya va para cada uno de ustedes si reanima o no el paciente, ¿sí? Obviamente están los polos F, si es un paciente mayor de edad con mil comorbilidades en comparación de que hubiera sido, por ejemplo, el médico de la Colombia que apenas tiene 33 años, padre de 2 hijos, pues ya va en cada uno mirar si es apropiado o no. Igual es muy interesante ver cómo ellos ya se lo dejan a su conciencia y a su decisión, claramente. Los únicos cambios que hay son los que están resaltados y son estos nuevos cubos amarillos. Acá seguimos, ya después de que usted consideró que es apropiado reanimarlo, tiene todo su elemento personal, pues inicie RCP. ¿Sí? Limite la aerosolización. Entonces, antes, en los algoritmos anteriores, le decía, considere intubación, considere vía aérea, considere vía aérea. Acá ya eso cambia, acá dice, prepárese para intubar. Porque si recordamos bien, la importancia de realizar una reanimación es que le vamos a poder devolver otra vez una circulación espontánea a ese paciente y pues ya después de eso, mirar qué calidad de vida, con qué calidad de vida va a quedar el paciente después de reanimarlo. Pero acá la indicación es prepárese a intubar. ¿Por qué? Porque
tenemos que resolver H's y T's, eso no se nos puede olvidar. Y acá claramente, por más pues, de que se han demostrado muchas hipótesis, muchos casos interesantes en los cuales ya demuestran que el COVID entonces no es por cuestión respiratoria, sino porque se hacen microtrombos y entonces proponen cambiar el manejo hacia la parte de anticoagulantes, pues igual nos seguimos enfocando en que es una enfermedad principalmente respiratoria, por ende, lo que tendríamos que corregir sería una de las H's, que es la hipoxemia. Si nosotros no corregimos esa H, si no le damos una ventilación adecuada al paciente, pues el paciente nunca va a salir y más bien si nos vamos a exponer nosotros sin darle una sobrevida al paciente y nos vamos a exponer si nosotros no tratamos de darle una respuesta a la hipoxemia. Entonces, acá ya dice, prepárese a intubar porque es que el problema es respiratorio, el problema es hipoxemia, es una hipoxemia hipóxica que es la que hay que resolver. Si eso no se resuelve, pues no va a haber ningún retorno a la circulación espontánea. Acá, nuevamente, si es desfibrilable o no, eso no cambia. Y le ponen el nuevo cubo amarillo, que es también parar las compresiones para la intubación. Y si usted ve que esa intubación se está demorando, ya sea por cuestión de que no tiene dispositivo, le hizo falta algo más, pues usted puede considerar otro dispositivo de vía aérea, que no sea la intubación orotraqueal, recordar siempre el filtro y un sello hermético. Esos tienen que ser dos pilares que uno tiene que buscar al momento de realizar una RCP en los pacientes. Y pues ya finalmente, si logró intubar o logró tener un dispositivo, pues conéctelo al ventilador apenas sea posible. Acá, disminuir la cantidad de desconexiones de ese circuito cerrado claramente. Recordemos que todo esto se hace en pro de disminuir la cantidad de aerosoles en el ambiente y claramente disminuir la posibilidad de contagio a nosotros mismos y a nuestro equipo. Utilizar la persona que se crea que lo va a pasar en el primer intento. ¿Sí? Pues les digo, si por X o Y motivo hay otra persona o a veces hay otro médico presente y es anestesiólogo y quiere ayudarle, pues obviamente se le debería permitir ayudar, pero pues no va a tener elementos de protección personal, por lo cual sería un gran riesgo. Pero recordemos que en esas situaciones no está uno en una cuadrícula a seguir y puede que sea el papá, el hermano de alguien más que nos pueda ayudar y claramente si tiene más experiencia y lo puede hacer, pues se permite. Entonces la persona que haga menos intentos. Y acá considerar la videolaringoscopia, pues que no es tema ahorita porque no contamos con videolaringoscopios en todos nuestros equipos, pero pues es un punto crucial para poder disminuir la cantidad de contagio. Acá ya como sigue pues el algoritmo, que no ha cambiado en absolutamente nada, sino en estos puntos claves. Acá nos hablan en la parte de ritmos desfibrilables, considerar el dispositivo mecánico, que no es una realidad, pero sería excelente tenerlo como un gran apoyo y que acá en lo último, ya al momento de usted considerar iniciar un antiarrítmico, cuando se pueda considerar como causa que ese ritmo ventricular es refractario, pues hable la amiodarona, que siempre ha estado incluida, y adicionalmente ya meten la lidocaína, pero siempre, compañeros, recordar las causas reversibles, siempre. Las 5H, las 5T, en los niños son 6H, dentro de las que se incluye la hipoglucemia, pero en nuestro caso, en un paciente con COVID-19, que es en el cual estamos enfocados, pues es la hipoxemia. Si nosotros no logramos una vía aérea adecuada, pues no estamos haciendo absolutamente nada, sino generando más riesgo para nosotros y para nuestro equipo. Acá nuevamente pues la parte pediátrica que tampoco ha cambiado, nuevamente nos resaltan el sello hermético, los elementos de protección personal, recordar siempre si hay dos reanimadores o un reanimador, cómo cambia la secuencia de 32 a 15 a 2, si el paro fue presenciado o no. Recuerden, si el paro fue presenciado, usted puede tomar ese tiempo para avisar al sistema de emergencias. Si el paro fue presenciado, si el paro no fue presenciado, usted debe realizar
un ciclo y luego avisar al sistema de emergencias y esperar que llegue ayuda mientras usted realiza las maniobras. Aló. Entonces, siempre estas partes, elementos de protección personal, personal limitado y la manejo de la vía aérea. Estas son las situaciones que no se deben realizar, que es auscultar para confirmar, las maniobras que les mencionaba de oír sentir. No debe reiniciar RCP si no tiene todavía un circuito cerrado de la vía aérea por la cantidad de aerosoles que va a generar en el ambiente y que no se debe iniciar sin los elementos de protección completos. Entonces, ya para terminar esta charla, recordar nuevamente la repetición de la repetición. Elementos de protección personal. Mirar si ese paciente tiene criterios de reanimación, mirar qué pronóstico le voy a dar a ese paciente, qué calidad de vida le va a devolver, porque reanimar no es solamente tener un cuerpo que está con pulso y respirando por una máquina, sino debemos evaluar esa parte de la calidad de vida en la que va a tener ese paciente y priorizar la vía aérea con los elementos que ya mencionamos durante la charla, que es el clampeo temprano, el filtro antimicrobiano, el plástico protector, que es una muy buena alternativa y que siempre estamos por encima de todos, primero nosotros, luego nosotros, y cuando estemos bien nosotros, podremos ayudar adecuadamente al resto. Muchas gracias a todos por su asistencia. Cualquier pregunta que tengan, podemos responderla o cualquier comentario adicional que sepan bajo su experiencia, bajo experiencia de las personas que trabajan en otros centros de urgencias, también están bienvenidas. Doctor, tenemos una pregunta en el chat. Sí. Dice, ¿cómo manejar una vía aérea con médico de consulta que el comandante no sube al domicilio si llega a ser sospechoso de COVID-19? Ok, bueno, pues la vía aérea, siendo uno solo con su comandante, pues el comandante ante un paro cardíaco debe estar apoyándolos. Sí, eso no hay duda que uno solo pues es imposible darle, porque si usted solo hace un buen sello, pues necesita quien dé compresiones, porque si tiene un buen sello para hacer ventilaciones, pero no hay nadie reanimando, pues realmente es más la exposición que va a hacer usted solo, se va a exponer usted y posiblemente ese paciente no va a salir nunca. Tiene sí o sí que estar con el comandante. Si por X o Y motivo el comandante se niega a dar la asistencia, pues obviamente usted ya debió haber activado el sistema de emergencias, pedir el apoyo, pero es crucial que el comandante le ayude. Si por X o Y motivo el comandante no le da ninguna atención, es un riesgo innecesario que usted vaya a correr y claramente pues se debe hacer el reporte correspondiente ya con su jefe médico, porque es exponer su vida sin darle un buen pronóstico o algo que de verdad vaya a beneficiar. Entonces no la debe hacer solo. Tenemos otra pregunta. Los médicos de carrito no contamos con circuito cerrado. ¿Debemos esperar la UCI? Sí, claro, cuando uno es médico de consulta en el carro dispone del llamado AMBU o la válvula bolsa máscara. No hay un circuito cerrado. Ayudar ya pronto. En ese momento, aló. Doctor, no se le escuchó. Aló. ¿Me Ya, escuchan? ahora sí. Listo, entonces, en ese momento, debe dar ventilaciones para el dispositivo para la bolsa máscara mientras llega el apoyo. En ese momento no hay
hay circuito cerrado de ventilador, porque usted no lo dispone en el carro, entonces pues debe darlo solamente con la válvula bolsa máscara mientras llega el apoyo. Y con la bolsa protectora que les mostraba en la presentación. Hay un comentario, dice, el comandante no sube a domicilios, el de carro seríamos solos en este caso. Bueno, ahí es parecida a la que respondimos inicialmente, y es que usted tiene que estar con el apoyo que en ese momento solamente sería su comandante, también lo debe dotar de elementos de protección personal, y lo tiene que ayudar, porque es que uno solo, una persona sola, no va a generar ningún cambio, no va a devolverle ningún beneficio, y lo único que va a hacer usted solo es exponerse sin ningún sentido. Entonces, si no tiene el apoyo del carro, es un reporte que se debe generar claramente. Pero el comandante, y creo que Emil, lo principal que hace es decir después que deben estar dispuestos a ayudarnos ante una emergencia o una urgencia. Eso no hay dudas que tienen que apoyarnos. Si el comandante por X motivo no quiere, pues ya la situación se irá a otras medidas. Pero no lo debe hacer solo. La respuesta es solo no va a hacer nada, sino exponerse sin ningún motivo. Otra pregunta, ¿cómo clampear, tubo traqueal, solo basta con el filtro de alto flujo? Bueno, el clampeo se hace es cuando ya tienes otro circuito al cual lo vas a conectar, digamos el ventilador y eso, pues el clampeo se hace con cualquier pinza que esté disponible, digamos en los carros pues están las pinzas del equipo de sutura, se puede clampear con eso o con cualquier dispositivo que usted cuente. Si en la casa también cuenta con algún tipo de pinza, pues se debe hacer hasta que usted lo pueda conectar, ya sea o a la válvula bolsa máscara o ya sea a un ventilador. Eso es el clampeo. Cuando uno hace la intubación, el extremo que queda por fuera, ahí se hace el clampeo para que no haya salida de material particulado por ese tubo hasta que usted lo tenga conectado a algún otro dispositivo. Tenemos otra pregunta. ¿Considera que la bata es un elemento de protección personal suficiente para una reanimación? La bata debe ser antifluidos y está escrito dentro de los elementos de protección personal. Incluso no tiene que estar vestido completamente con los elementos, pero pues con el overall que muestran muchas veces, la bata está incluida dentro de los elementos de protección personal cuando usted va a realizar algún procedimiento con aerosoles. Obviamente, si usted ve que estuvo expuesto a mucho ambiente contaminado, pues debe retirarse toda la ropa, hacerse desinfección de toda la ropa, porque la bata no cubre ni pies ni partes de las piernas, pero es con lo que se cuenta inicialmente. Debe ser antifluidos. En el caso de la móvil, que no contamos con bolsa máscara, ¿se oxigena solo con cánula de oxígeno? Bueno, no sé de qué ciudad hacen esa pregunta, pero todos los carros con desfibrilador, o de pronto es un compañero nuevo, pero todos los carros que tienen desfibrilador cuentan con la válvula bolsa máscara, está incluida en el desfibrilador. Ahí está siempre todo el kit de la ventilación con el AMBU. Todos los carros deben contar con eso. Buenas noches. ¿El uso de máscara laringea usada con filtro microbiano se puede usar en caso de que no se consiga la vía endotraqueal? Sí, claro. Es uno de los puntos principales, y cuando hablamos de vía aérea, pues lo ideal es tener una intubación endotraqueal, pero si no la hay y cuentas con una máscara laringea o cualquier otro dispositivo
supraglótico se puede y se debe usar, o si la persona no es experta o siente que no es capaz de poder coger una buena vía aérea endotraqueal, pues sí está descrito que lo debe usar. ¿Cómo manejar paciente con disnea leve sin criterio de traslado? ¿Qué hago si no se debe? Recordemos pues que hay unos criterios específicos. La disnea leve lo debemos evaluar nosotros como médicos. Cómo está su saturación y cómo está el esfuerzo respiratorio. Si lo vemos que está para manejar en casa, como lo están describiendo, pues que no necesita un traslado de urgencias ahorita, pues se maneja simplemente en casa y con los signos de alarma. Si ese paciente obviamente se deteriora o usted lo ve que está con un poco de esfuerzo respiratorio, pues de pronto ya ese esfuerzo respiratorio me está compensando y me está haciendo que eso genere una buena saturación. Gracias por ese punto, porque eso es muy importante. A veces encontramos los pacientes saturando bien, pero los encontramos con un aumento del esfuerzo respiratorio. Realmente estos pacientes indican que deben usar oxígeno. Muchas veces puede desconcentrar que lo vemos, que dice que está ahogado, pero vemos el pulso oxímetro mayor a 90. Nosotros decimos, no, pues no necesita nada porque está saturando bien. No, si el paciente comienza a presentar un mínimo uso de músculos accesorios, ese paciente requiere oxígeno, así esté en saturación buena. Otro punto importante, pues no era tema, pero para que lo sepan, se ha demostrado que pacientes saturados con más de 96 y menores de 92, su mortalidad va a ser mayor. Entonces, las metas de saturación están entre 92 y 96 para estos pacientes. Entonces, si tiene algún esfuerzo respiratorio, es indicación de traslado. Si no tiene nada y solamente es la sensación del paciente y usted la auscultación pues no escucha mayor cosa y el paciente está estable, nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer micros, las micros no se deben hacer. ¿Listo? Entonces, en ese caso se quedaría en casa con signos de alarma. Si el paciente tiene barba que impide hacer un adecuado sello, ¿se debe ventilar o solo se hacen compresiones? Listo, entonces ahí volvemos. Obviamente la barba pues es uno de los predictores de vía aérea difícil que ya se vieron en la presentación de la ventilación y de vía aérea, pero realizar solo compresiones en estos pacientes, nuevamente les repito, es un riesgo si usted no logra hacer nada en la vía aérea. Sí, es un riesgo nada más para usted, porque si no está corrigiendo la H de la hipoxia, pues está prácticamente perdiendo el tiempo y generando un riesgo para usted. Entonces, si no, se debe tratar de hacer lo mejor posible, ponerle el plástico que lo cubra y tratar de hacer el mejor sello que se pueda. En caso de un paro durante consulta, los conductores tendrían que cambiarse para ingresar. Para ellos no tenemos disponibles mascarillas de alto flujo o N95. Tocaría esperar el apoyo de la ambulancia solos con el paciente. La respuesta es sí y es clara. Si nuestro compañero por algún motivo no tiene elementos de protección personal, no les garantizamos una N95, que es lo que está descrito por el Ministerio de Salud y por la AJA, pues nuestro compañero no debe entrar y debemos estar solo nosotros. Ya sea tratando de hacer ventilaciones, pero realmente va a ser un pronóstico muy malo, muy difícil, y de hecho un paciente con COVID-19 que entre en paro cardíaco, su pronóstico es muy malo ya de entrada. Entonces ahí hay que evaluar si realmente va a hacer algo solo o si me va a exponer sin necesidad. Si la recomendación es mínimo 3 personas para iniciar RCP, ¿quién nos brindaría ese servicio, ese tercer apoyo, un familiar? No, pues lo que les comentaba es lo que se recomienda, pero ya hablando específicamente de EMI, nosotros, ¿qué podríamos hacer como médico de consulta?
ventilar, desfibrilar y compresión. No podemos hacer nada más. Pero pues si se puede hacer eso bien, algún pronóstico favorable se le puede dar al paciente. Nuevamente recordando, considerar si la reanimación es apropiada. ¿Sí? Si usted considera que es apropiada, es un paciente de 20 años y pues usted quiere darle una oportunidad y considera que tiene cómo salir, pues en el caso de ser médico de consulta, va a contar solo con el apoyo del comandante y con él podría reiniciar por lo menos, ya sea desfibrilar, compresión y ventilar, que es el soporte vital básico. Ahí no es necesario que usted coja una vía venosa mientras el paciente está comprimiendo, porque realmente por hacer mucho no va a hacer nada. Entonces, ahí sería solo soporte vital básico. Si ya ve que un familiar, como les contaba, si un familiar es de la salud y quiere estar y nos puede ayudar, pues se acepta igual. Ya estaba en el ambiente del paciente y es obviamente riesgo de él. Algunos centros de salud utilizan respiradores industriales porque este ayuda a la protección respiratoria. ¿Qué tan recomendable es o solo con el N95? Pues lo que está escrito es que usted con una máscara de N95 lo puede hacer. Si las máscaras que están usando ahorita de 3M, que se ven que son industriales, cuentan con ese filtro adecuado, también se pueden usar sin ningún problema. Una pregunta, y en su caso, un consejo. ¿Se puede usar plástico vinipel para hacer un buen sello al momento en que se debe usar la bolsa, válvula, mascarilla? En eso sí tenemos que abrir mucho la mente, es cualquier elemento que usted disponga en el momento para poder hacer un buen sello que le garantice que está haciendo una buena ventilación, que está disminuyendo el riesgo de que se generen aerosoles. Cualquier elemento es totalmente válido. Esto no, como les decía, esto no está descrito ni siquiera el uso de ese plástico en la AJA, solamente le dicen haga un sello hermético y esa bolsa realmente, ese plástico que ven ustedes es un invento rudimentario que ayuda claramente porque va a impedir la salida de ese material. Entonces, cualquier elemento que le ayude a usted conscientemente a que va a mejorar el sello y va a disminuir la producción de aerosoles, lo puede usar y se debería usar. El uso del VBM, según los protocolos, no se podía utilizar con esto nuevo. ¿Ya es permitido? Lo que no se debe hacer son las micronebulizaciones. ¿Qué decía ahí? Pues si usted va a hacer una ventilación y no tiene ningún otro dispositivo, de hecho ya está y como vimos, pues lo recomienda la Asociación Americana, es usted lo tiene, hágalo, pero haga un buen sello. Es por eso que antes decían que no se debía usar, pero realmente si no se hace nada en la vía aérea mientras usted no tenga un tubo endotraqueal, pues el pronóstico de ese paciente simplemente no va a salir de un paro cardíaco. Entonces, se tiene que usar, está recomendado, está escrito, y la oxigenación pasiva también está descrita. Entonces, cualquier elemento que usted pueda proveer para darle algo de oxígeno a ese paciente, pues está indicado. En caso de conectar el paciente al ventilador, ¿los filtros internos del ventilador deben ser cambiados? Bueno, los filtros internos del ventilador, ya esa parte sí no la tengo muy especificado, que lo que recomiendan es que esté la nariz de camello entre el ventilador, pero ya saber si toca hacer alguna modificación más allá del ventilador, si no tengo una respuesta clara, tocaría mirar ya con la parte de biomédicos, ¿sí? Porque lo que se recomienda es el filtro. Se supone que con ese filtro se podría de hecho evitar que ese ventilador esté contaminado, pero no hay algo escrito sobre eso hasta el momento.
al clampear el tubo no hay riesgo de fracturarlo y que puedan salir aerosoles. Sí, el riesgo siempre está, pero está escrito y es lo que se debe hacer, porque es que si no se clampea, pues igual van a estar saliendo los aerosoles. Entonces, la cantidad que salga, ya sea por la puerta ya de 3 centímetros o que salga por una fracturita del tubo, pues la salida por la puerta de 3 centímetros va a ser mucho mayor que la que se haga por la fractura que se pudiera hacer. Entonces, sí o sí se debe clampear. Hasta el momento, esas son las preguntas que tenemos. Aquí dice, en un paro presenciado no se cuenta con N95 para los conductores. Eso significa que no pueden ingresar al domicilio, realizar el apoyo adecuado. Deberían contar con EPP completo para ellos. Sí, totalmente de acuerdo. Si un compañero no cuenta con los EPP completos, está totalmente protegido de no asistirlos. Por eso debemos siempre, en todas las ciudades donde prestamos el servicio, pues verificar que ante un caso de esos, nuestro compañero nos pueda asistir con los elementos de protección personal completos. No vamos a exponer absolutamente a nadie si no se cuentan con todos los elementos de protección personal. Entonces, ahí la indicación sería muy clara y es que el compañero no puede asistirnos. Y todo eso, recuerden, debe quedar claro al momento de la historia clínica. Si esa fue una falla técnica, pues desafortunadamente, obviamente nos va a empeorar el pronóstico, pero no se debe exponer a nadie. Si el paciente le estoy suministrando oxígeno por cánula de no reinhalación, ¿le debo poner tapabocas encima de la máscara? Lo ideal es el plástico. El plástico que nos un tapabocas va a dejar muchos lados por donde fugarse. Entonces, en ese caso, si no dispone de más, pues es lo único. Pero preferiblemente algo que le haga cobertura y que solo esté el orificio para la conexión del equipo. Y se le pone el plástico o con lo que puedan cubrir el resto. Listo, doctor Juan Felipe, por el momento no tenemos más preguntas. De igual manera los invitamos a que si tienen alguna otra duda se dirijan a su jefe médico para que puedan solucionarlo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que se hayan aclarado algunos puntos. Cualquier duda, no duden en contactarme, ya sea por celular, por WhatsApp, también estamos disponibles. Estas son propuestas de SEMI, pues para el beneficio de todos. Y nada, pues quedamos abiertos también a nuevas propuestas, nuevas cosas también serán bienvenidas. Listo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego.